Saludos y bienvenidos a este espacio para hablar de psicología. El día de hoy tendremos la oportunidad de conversar sobre el libro famoso llamado 12 reglas para vivir del autor Jordan Peterson. Este libro pues tiene una redacción bastante amigable, puede ser leído fácilmente y tiene bastante conocimiento práctico que nos ayuda en nuestro día a día. De hecho, la estructura del libro se nos da por reglas y no necesariamente en capítulos. Esto quiere decir que cada regla contiene un tipo de conocimiento específico que nos puede servir en nuestra vida. Y en este caso vamos a platicar un poco sobre la regla 10, que dice: a la hora de hablar, exprésate con precisión. Y como vamos a ir entendiendo a lo que se refiere el autor, es poder llegar a tener claridad de las cosas que nosotros queremos lograr, básicamente. Pero para entender a qué se refiere esa frase de expresarnos con precisión, tenemos que entender algunas cosas primero. Para empezar, debemos entender que nuestra mente no está diseñada para entender el mundo tal cual existe fuera de nosotros. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo tengo un micrófono delante de mí, por ejemplo, yo no estoy viendo cada partícula subatómica que conforma este micrófono. No estoy viendo átomo por átomo lo que constituye este objeto frente a mí. Tampoco estoy viendo sus partes individuales. No estoy viendo que aquí puede que tenga una lucecita LED. Puede que aquí tenga un stand sobre el cual pueda pararse. No estoy viendo que aquí tenga una parte que es la que graba y aquí tengo una carcasa de metal. No estoy viendo necesariamente cada parte de este objeto que tengo frente a mí. Mi percepción, el cómo mi mente lo entiende o cómo mi mente decide tomarlo, es como un objeto completo. Es como un micrófono, como algo que a mí me va a servir para grabar mi voz. Y si nos ponemos a pensarlo, muchas veces, sin darnos cuenta, esa es la manera en que procesamos nuestra realidad. De esta manera tan pragmática, porque, por ejemplo, yo no sé todos los componentes que puede llegar a tener mi carro o un carro, pero sí sé que es un carro y que me sirve para transportarme a donde necesito. Entonces, ahí es donde entramos a hablar de percepción. Estamos hablando de cómo nosotros entendemos las cosas. Y eso es muy importante y nos lleva a nuestro segundo punto, porque dependiendo de cómo yo llegue a comprender las situaciones que a mí me rodean y a mi vida, eso puede llegar a facilitar o a limitar la capacidad que yo tenga para responder. Y esto es muy importante porque todos en este momento y en algún momento dado tenemos algo así como una serie de esquemas de cosas que esperamos que sucedan en el mundo y que de repente es algo que nos funciona. Por ejemplo, si alguien está aprendiendo a ir en autobús por primera vez y no ha tenido la mala experiencia de que lo asalten, de repente esa persona puede pensar, ok, viajar en autobús es seguro. Pero ¿qué pasa? Como muchos probablemente puedan llegar a intuir, hay otras circunstancias que tal vez no se están tomando en cuenta en esta conceptualización, al menos aquí en este país que es Guatemala, que llegan a desafiar esa percepción. Y en este caso, ¿qué sucedería, por ejemplo, si a esta persona que está yendo tranquilamente en bus lo asaltan? Lo que está sucediendo es que la persona sufre una ruptura total de sus concepciones y en este caso lo que va a implicar es un malestar que va a acompañar a esa incertidumbre, porque la persona la próxima vez que quiera subir a un autobús, él o ella pensaba que hacerlo, transportarse de esta manera era seguro, pero ahora sucedió algo que arranca esa concepción, hubo algo que lo interfirió, que le dio totalmente la vuelta y que no cabe en el esquema que se tenía antes, porque ahora apareció algo nuevo.
Y eso va acompañado de cierto malestar, de miedo, por ejemplo. Esta persona podría decir, no me siento cómodo, perdón, subiéndome a un autobús porque me puede suceder algo. Entonces, cuando tenemos este tipo de reajustes sobre nuestra realidad, tenemos que pasar un proceso de acomodamiento. Y nuestra mente lo que intenta responder cuando tenemos este tipo de destrucción de nuestro esquema previo, nuestra mente simplemente intenta entender qué está pasando para poder responder adecuadamente. Ese es el objetivo de nuestra mente. Él intenta dar respuestas a lo que sucede para poder estar tranquilamente y desenvolverse de manera correcta en el mundo. En el ejemplo que vimos, hasta el punto en que a la persona lo asaltaron, el esquema o la percepción de que era seguro viajar por este medio funcionaba. Pero en el momento en que a nuestro sujeto, en este ejemplo, le asaltan y rompen con este esquema de que es seguro viajar en autobús, a partir de ese momento su mente empieza a intentar dar respuesta a qué es lo que está sucediendo. Necesita reajustarse, necesita una percepción más sofisticada de la realidad para poder estar tranquilo. Y entonces ahí es donde uno entra. Bueno, ¿será que hay gente mala? ¿Será que hay gente que hace esto por maldad? ¿Será que hay alguien que tenía que vengarse de mí y por eso me hicieron esto? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que nuestra mente empieza a hacer. ¿Qué pasó? Porque lo que estamos intentando hacer es hallar un orden, como diría el autor, dentro de todo el desorden o caos que se acaba de desatar. Y entonces esto lo podemos ver en muchísimas situaciones y en situaciones que generalmente nos toca vivir en la vida cotidiana. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una pareja está felizmente casada durante muchos tiempos, parece que no tienen problemas y de repente el esposo es infiel? ¿Ok? Más allá de los juicios de valor que podríamos tener instantáneamente, lo que esta persona va a sufrir es una ruptura en su concepción de la realidad. Y entonces vienen las preguntas, ¿qué pasó? ¿Será que yo soy una mala persona? ¿Será que la otra persona tiene algo malo? ¿Será que fue mi culpa de alguna manera? ¿Será que la otra persona estaba inconforme con algo que yo hice? ¿Será que la otra persona simplemente se sintió más atraída por alguien más? Hay infinidad de preguntas que en ese momento pueden surgir o puede que no surjan. Puede que la mente, al sentirse tan agobiada, eh, aplace ese proceso de adaptación, pero eso no quiere decir que desaparezca. Lo que sucede en esos casos es que se queda en la mente, pero en un segundo plano. La mente siempre intenta dar respuestas. Y entonces esto es importante entenderlo porque cuando nosotros tenemos que vivir este tipo de circunstancias que rompen con nuestra concepción de la realidad y entonces nos toca reajustarnos, ahora entendemos que una de las herramientas que vamos a tener es el lenguaje, porque el lenguaje es una manera de los humanos exclusivamente, el lenguaje que utilizamos hablado, verbal, que nos permite esquematizar, darle forma a lo que está sucediendo en nuestra realidad. Es una herramienta a través de la cual nosotros podemos dar orden a aquello que está aconteciendo en nuestra vida. Tanto es el valor que se le está dando al lenguaje que de hecho en este libro en particular pues se hacen ciertas analogías con lecturas bíblicas donde se le da énfasis a la palabra como una vía creadora de la realidad. Y no necesariamente tenemos que quedarnos con una interpretación religiosa de lo que nos está diciendo el autor, porque lo que nos está diciendo es que el lenguaje nos va a permitir encontrarle un sentido o reconfigurar nuestra percepción de las cosas ante una incertidumbre.
que por cierto viene acompañado de sufrimiento. Entonces la pregunta es, muchas veces cuando nosotros hablamos no lo vamos a hacer de una manera tan específica, y esto es algo frecuente, que no nos percatemos del tipo de lenguaje que estamos utilizando. En nuestro día a día no solemos ser cuidadosos con el lenguaje que empleamos, pero ¿saben, por ejemplo, cuándo se utiliza un lenguaje cuidadoso? Cuando voy a instalar mi internet y me dan el contrato para que firme y me están explicando todo, y al final resulta que había algo que yo no entendí porque me lo dijeron de una manera y era de otra. Porque el lenguaje, dependiendo de cómo se utilice, tiene tantas sutilezas que se puede utilizar incluso para manipular. En este caso es un uso que sí, en el mundo real se da, dependiendo de qué lenguaje yo utilice. Y aquí vamos a ver un caso concreto con los niños, cuando los están corrigiendo y a un niño le dicen, no, tú eres malo, no hagas eso. No es lo mismo decir tú eres malo que decir lo que tú estás haciendo no está bien. ¿Se ve la diferencia? Y todo eso tiene que ver con el tipo de lenguaje que yo utilice. Entonces viene la pregunta, ¿qué manera tengo yo para poder utilizar esto a mi favor? Bueno, pues obviamente de buenas a primeras no vamos a tener una capacidad tan practicada, porque esto es pura práctica, para expresarnos de una manera tan elocuente, obviamente, porque muchas veces de entrada ni siquiera vamos a tener conciencia de a qué nos estamos enfrentando. Veámoslo así, lo vamos a ver con una analogía de la famosa saga de Harry Potter, porque en Harry Potter el villano principal, que se llamaba Voldemort, en este caso, en esta novela, pues tenía una peculiaridad, y es que a Voldemort no se le podía nombrar. Al villano no se le podía nombrar y se le conocía simplemente con el alias del Innombrable. Y con el análisis que estamos haciendo, ¿qué implica esto? Implica que aquello a lo que no podemos nombrar, por ende no le vamos a poder dar una forma y por ende no lo vamos a poder enfrentar. Por eso es tan importante utilizar nuestro lenguaje de manera precisa, porque entre más específico sea yo, mejor me voy a poder enfrentar a las circunstancias que me está lanzando la vida. No es lo mismo que yo diga necesito ahorrar para poder darme mis vacaciones, que decir necesito ahorrar esta cantidad de dinero para poder pagar el hospedaje, la comida y las amenidades de mis vacaciones. Eso es un nivel de especificidad más allá y me sirve en este contexto para establecer metas claras y que para mí sea más fácil el poder alcanzarlas. Entre más específico sea yo, mejor. Ya sea que yo quiera plantear metas a futuro o ya sea que yo tenga que enfrentarme a una circunstancia que yo no comprendo. Y muchas veces puede que sea doloroso, porque son cosas personales. Veamos el ejemplo nuevamente de un engaño dentro de una pareja que lleva casado muchos años. Esto es algo que sucede en el mundo real. Y entonces, poco a poco esta persona podría comenzar a hablar y podría empezar a platicarle a su familia quizá o a una persona confidente, o si no, tal vez podría ser la misma persona dentro de su mente, tratando de entender qué es lo que sucedió. Y así es usualmente como nosotros iniciamos, con una comprensión bastante alejada de lo que realmente está sucediendo. Pero poco a poco, conforme vayamos afinando la manera en que explicamos y describimos lo que nos está sucediendo, entre más precisos podamos ser con el lenguaje, más vamos a delimitar el problema. Es como ir poniendo límites a la situación que nos está generando problemas. Mientras más preciso sea yo, esos límites están más marcados y por ende voy a tener una mejor capacidad para poder hacerles frente. Esto es la razón, el por qué y el cómo el autor en este capítulo nos habla de por qué es importante expresarnos con precisión.
Nuevamente, la lección principal es que mientras más específicos seamos al hablar, mayor facilidad y capacidad vamos a tener para afrontar situaciones negativas que vayan apareciendo en nuestro medio. Entonces, les agradezco mucho por compartir este espacio y nos veremos en un próximo capítulo.